Claro que no recuerden esto. Hola, así. Hola, más cerca. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Sean bienvenidos a este espacio, a este seminario de migración internacional para, bueno, pensar, reflexionar, debatir sobre estos temas en un momento especialmente complejo, bueno, a nivel global, pero sobre todo en nuestro país, para hablar de estos temas, así que cuanto más necesarios, ¿no?, en este momento, y para pensar sobre migraciones, sobre movilidades, inmovilidades, fronterizaciones, pero también para pensarnos como sociedades a partir de las reflexiones sobre las migraciones. Le voy a dar la palabra a Carolina Stefoni, bueno, agradecer también a todas las instituciones que están siendo parte de esta organización. Nosotros aquí somos los anfitriones por el espacio, ¿no? Pero es un esfuerzo compartido entre la Universidad de Tarapacá, entre el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social y también PRODEM. Así que, bueno, eso, sean bienvenidos. Carolina Stefoni va a darles la bienvenida en nombre de la UTA y del COES. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es una alegría enorme por fin ver materializado este espacio, este encuentro que apostamos porque fuera presencial. Tenemos y lo conversamos harto con Fernanda, de que era fundamental encontrarnos, vernos, escucharnos, compartir el café, discutir, ¿no?, sobre temas que nos han venido convocando ya desde hace muchísimo tiempo, que hay trayectorias largas de investigadores, trayectorias más nuevas, y esperamos que sea un espacio donde estas distintas generaciones, estas distintas trayectorias y distintas experiencias puedan encontrarse y, como decía Fernanda, pensar en conjunto nuestros propios trabajos de cara a una realidad que viene siendo cada vez más compleja, pero que no es nueva, ¿no? Y los que hemos estado trabajando en esto sabemos que hay antecedentes ya desde hace bastante tiempo que podríamos recorrer y pensar, y entonces ahí hacernos la pregunta de si dentro de nuestros propios trabajos, si pudimos pensar que íbamos a estar en un escenario como el de hace un par de años atrás, cuáles han sido las categorías que hemos venido utilizando y cómo esas categorías nos permiten entender o no, y el alcance que tienen para entender el presente y también para poder imaginarnos, ¿no?, el futuro, hacia dónde esto se está movilizando. Así que nada, es un realmente tremendo placer tenerlos. Muchísimas gracias a los colegas que viajaron de Argentina, de Perú, de Chile, de Iquique, de distintas regiones, y que pudimos hacer acá, darnos este espacio, este día entero para poder discutir y presentar nuestro trabajo. Quiero agradecer en primer lugar a la ANID, porque ustedes habrán visto en el programa, pero tenemos 7 proyectos que son CONDECYT y que gracias, digamos, a lo cual hemos podido hacer investigación. Creo que siempre es importante poder agradecer esa mirada también, ¿no?, desde una investigación que ha apostado por las ciencias sociales, que esperamos que siga apostando en esa línea y no en otra línea que hemos venido debatiendo hace muy poco. También quiero agradecer a las universidades, a mi casa, la Universidad de Tarapacá, y a la Universidad Silva Enríquez por acogernos y por pensar, no solamente acogernos, porque hay un trabajo con Fernanda desde hace mucho rato que hemos venido desarrollando en conjunto, entonces a veces aquí, a veces allá, y eso también es muy rico poder colaborar entre instituciones. Al COES, por supuesto, también la incorporación, ¿no?, de una agenda que al principio no estaba pensada así, pero que rápidamente se dio la necesidad, la urgencia de poder también plantear líneas ahí de investigación. Aprobemos también, ¿no?, porque de Katy va a estar presente también y ha estado presente en esta organización. Así que eso, nada, bienvenida, porque creo que tenemos harto para discutir, así que quería hacer algo cortito y le doy la palabra a él.
Bueno, ahora en nombre de la casa va a darnos, a darnos la bienvenida a Héctor Cavieres, que es el director de investigación y posgrado de nuestra universidad. Gracias, Héctor. Hola, muy buenos días. A nombre de la Universidad Católica Silva Enrique, muy grato dar la bienvenida al Seminario Internacional Fronteras, Fronterizaciones e Inmovilidad en el Cono Sur. Instancia que convoca importantes investigadores e investigadoras de Chile, Argentina, Perú, entiendo, no sé si país, así como también a representantes de organismos públicos, investigadores nobles, no tan nobles, estudiantes de pre, posgrado. Hace ya rato que el tema central de esta instancia, la migración, se ha instalado más bien como una problemática desde lo político, desde lo económico, lo social. Se escuchan muchas voces y más de un discurso destemplado que pareciera a ratos olvidar que la migración es ante todo un fenómeno humano, en el que hay involucradas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Yo soy psicólogo. Desde la psicología en específico, dentro de la psicología social, existe una teoría que se llama teoría de la atribución, bastante antigua ya a esta altura, y habla desde cómo desde el sentido común se generan explicaciones a lo que ocurre a nuestro alrededor, cualquier cosa que llame la atención. En esa teoría siempre me llamó la atención que existe un concepto o una idea que se llama error último de atribución, que básicamente es la tendencia a explicar éxitos y fracasos endo y exogrupales de manera cercana. El éxito de mi grupo se va a deber a causas propias, el esfuerzo, las capacidades o el merecimiento. Se entiende que el éxito de los míos es lógico, es justo, es lo que corresponde, es lo obvio. Por otro lado, explicarse el fracaso pareciera ser mucho más difícil. Para comenzar, atenta con nuestra propia autoestima. Tal vez para protegernos, que cuando hay fracaso se desplaza el locus de control. Las causas serán entonces externas. Eso nos perjudica, es el contexto. Otros tienen la culpa. Son otros que a veces, por ejemplo, traen malas costumbres, se dirá por ahí. A veces esos otros conviven con nosotros, lo que hace que en escenarios de fracaso social, de fragmentación, de miedo, de incertidumbre, se acusa a esos otros de problemas que muchas veces son propios, produciéndose un terreno fértil para la xenofobia, la discriminación e incluso la vulneración de derechos. A este respecto, el contexto social en Chile es francamente alarmante. Por suerte, en psicología también hay otro concepto, o más bien una idea, que está a la base de la disciplina psicológica. Esta es la idea de darse cuenta. Concepto acuñado desde la clínica que se asocia con la toma de conciencia, que puede ir desde una toma de conciencia que entiende las dimensiones profundas de causa, consecuencia, etc. Pero que también puede ser un darse cuenta más simple, un percatarse, un tomar noción de que algo disruptivo ocurre, de que parece que a lo mejor algo no está bien, de que simplemente pareciera ser que a lo mejor estamos cometiendo algún error. En cualquiera de sus formas, el darse cuenta es la base para el cambio. Ciertamente no es posible siquiera tener la posibilidad de cambiar aquello que se desconoce. El darse cuenta entonces nos otorga además una responsabilidad. Pues si tomamos conciencia, por ejemplo, de nuestros prejuicios, de nuestra discriminación, la próxima vez que nos veamos enfrentados a ello, será una opción operar del mismo modo. Mientras no sepamos, no hay opción. Simplemente ir a la psicología, repetimos. En este contexto, seminarios de este tipo, que aporten entonces a darnos cuenta, no solo se constituyen en una necesidad para los investigadores, son una necesidad social, para una academia que busca construir conocimiento con sentido y ser un real aporte a la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Que tengan una excelente noche. Bueno, gracias Carolina, gracias Héctor. Vamos ahora a dar paso a la conferencia inaugural, está a cargo de Eduardo Domenech. Entiendo que Aline y Eduardo se instalan en la mesa. Les quería contar que el seminario es presencial, pero lo estamos grabando porque hubo bastantes consultas de otros países, de otras regiones, ¿no? Interés para poder seguirlo. Así que vamos a grabar las sesiones y después las vamos a difundir a través de diferentes plataformas, incluido el canal de YouTube del Cine. Así que por eso es que ven esta modalidad y necesitamos hacer digamos, el traspaso en bambalinas para poder poner la diapositiva, la PowerPoint de Eduardo. Eso, muchas gracias. La PowerPoint.
La presentación muy vital, ¿verdad? Sí. Eso. Súper. Entonces él lo va a manejar desde arriba. Buen día. Ahí sí. Buen día. Bueno, agradecer a todos quienes están acá. Ahora doy paso a la conferencia inaugural de este seminario con Eduardo Domenech, quien nos visita desde Córdoba, Argentina. Eduardo es licenciado en Ciencia Política, magíster en Demografía y doctor en Sociología de la Universidad de Salamanca. Es investigador y docente del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Y es miembro fundador de la Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas. Muchas gracias, Eduardo, por estar acá. Te doy paso. Yes. Yes. Bueno, encantado de estar acá. Nuevamente, después de unos años. Pero creo que estuve justamente acá en esta misma universidad. Y me acuerdo bien de las críticas del gobierno de Piñera. Así que supongo que esta es una buena oportunidad para revisar críticamente las actuales medidas, ¿no? Como yo decía, Hernán y Carolina, es un momento muy oportuno para poder pensar lo que está ocurriendo en el contexto chileno, pero también en el contexto regional. Quiero agradecer a Carolina Stefoni, a Fernández Stang por la invitación. Para mí es una invitación muy especial porque son amigas hace mucho tiempo y hemos tenido una interlocución a lo largo de los años. Primero nos conocemos en el año 2005 y con la Pedro del 2008 más o menos. Así que es una buena cantidad de tiempo. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para poder compartir algunas reflexiones sobre la constitución, la conformación del régimen sudamericano de migración y fronteras, como lo llamamos, y el lugar que tiene Chile en esta producción del régimen sudamericano. Así para comprender las especificidades locales, creo que es importante tomar en cuenta procesos de internacionalización y regionalización de la política migratoria, porque nos ayudan a comprender las transformaciones en el campo del control migratorio y fronteras. Creo que en ese sentido es importante, me parece, pensar ciertas estrategias, como han sido los dispositivos transitorios de Colchane y Lobito, como parte de estrategias globales con sus especificidades locales. Y que en alguna medida también están respondiendo a un contexto muy particular, producido en especial a partir de la migración venezolana, y una reconfiguración en el orden regional. Muy bien. Mi presentación se inscribe, digamos, en una preocupación mayor que tiene que ver con lo acontecido en el
contexto sudamericano en los últimos años, en particular en las últimas 2 décadas, en relación a las transformaciones de las políticas y prácticas de control de las migraciones fronteras en América Latina, pero sobre todo por una preocupación en relación al surgimiento, a la emergencia de nuevas estrategias y prácticas de control, siempre entendido como un control disputado del movimiento del espacio sudamericano. El espacio sudamericano entendido como una zona de frontera, cuestión que retomaré más adelante. A su vez, esta presentación se inscribe en 3 proyectos diferentes de investigación iniciados en el 2018, 2021 y uno desarrollado en el 2022, con financiamiento público de Argentina y un proyecto claro desarrollado en el pasado. Que nos permitió, sobre todo, realizar un trabajo de campo multisituado en distintos países sudamericanos, a lo largo del llamado corredor andino o corredor del oeste sudamericano, como preferimos llamarlo. Entonces, la presentación está basada en el trabajo de campo también desarrollado en distintos lugares o zonas de frontera, a partir del año 2021, en contexto de pandemia, donde visitamos 3 puntos fronterizos, fueron Colchane, Desaguadero, Bolivia, Perú, y Villazón La Quiaca en Argentina, Bolivia. Después, en un segundo momento, un trabajo de campo multisituado a lo largo del corredor del oeste sudamericano, como les decía, en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y por último, una visita más corta, en Bolivia, Perú y Bolivia, Chile, Perú, en estos 3 puntos fronterizos. Esta presentación se inscribe claramente en discusiones que mantenemos a su vez como equipo desde hace varios años, y los esfuerzos de investigación también individuales. En esta presentación pretendo retomar cuestiones que he desarrollado en relación al llamado régimen internacional de migración y fronteras, pero también hablar en particular de lo que entiendo como la reconfiguración del régimen sudamericano de migración y fronteras, en particular a partir del año 2015, con la salida masiva de venezolanos en América del Sur y hacia otros destinos también del norte. Y quisiera después cerrar con lo que entiendo que son nuevos medios de control del movimiento, las llamadas infraestructuras temporales o transitorias, como parte de una materialización del corredor andino, en el marco de las transformaciones que tuvieron lugar a partir de esta recuperación del régimen sudamericano. Entonces, quisiera mencionar unas cuestiones sobre la importancia que tiene, o que entiendo que tiene, digamos, pensar en términos de régimen de migración y fronteras, el control. Y cuando hablo de régimen de migración y fronteras, no puedo dejar de hacer la aclaración de que se trata de una mirada desde la llamada autonomía de las migraciones. Es decir, el régimen entendido desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones. Habría tiempo de desarrollarlo, pero quisiera ahí retomar algunas cuestiones que me parecen importantes aclarar. En primer lugar, que la noción de régimen es un concepto fundamental de los estudios críticos de migración y fronteras, y creo que en ese sentido también se explica el auge que ha tenido en este tiempo de la mano de la legitimidad a su vez que han cobrado los estudios críticos de migración y fronteras. Hace 5 años no hablábamos siquiera de una línea de investigación o líneas de investigación que se inscribieran en una perspectiva crítica de migración y fronteras. Yo trabajé hace muchos años en temas de política migratoria y para mí significó un cambio importante adoptar la lente del régimen
en tanto abandoné o supuse un abandono de los análisis tradicionales sobre política migratoria, a modo de un análisis de política pública, ¿sí? Que significó revisitar al mismo tiempo, cuestionar esta relación dicotómica entre Estado y migrantes, en tanto se trata de, desde la línea régimen, una visión reduccionista de lo que acontece en el campo del control migratorio fronterizo. Entonces, más bien es entendido como un producto de una lucha de poder, de una multiplicidad de actores, por el mantenimiento, la superación de un determinado orden, que es un orden social, tanto también hay una producción, reproducción de injusticias, desigualdades de clase, raza y género, pero también un orden fronterizo. Por otro lado, el concepto de régimen de migración y fronteras permite dar cuenta de la coexistencia de prácticas de fronterización y medios de control del movimiento de diversas naturalezas. Y creo que eso es un aspecto clave, primero para mi trabajo fue fundamental, entender que las prácticas securitarias y humanitarias podían convivir, ¿sí? No necesariamente entrar en contradicción, sino que se producen distintas articulaciones en torno a la securitización y al humanitario, ¿no? Por otro lado, creo que es una herramienta formidable para lo que conocemos como para superar el conocido nacionalismo metodológico. En general se trata de análisis multisituados, multiscalares, donde lo internacional o transnacional tiene preeminencia, ¿no? O al menos es considerado como una dimensión analítica fundamental. Esto sin desconocer siempre, ¿no?, la importancia de la escala nacional y a su vez las especificidades de lo nacional. Pero que claramente la noción de régimen busca trascender los marcos nacionales para explicar las transformaciones, en este caso de control migratorio fronterizo. Eso es como perspectiva teórica, busca desmarcarse de lo que son los enfoques sedentaristas de la migración y se le otorga una primacía del movimiento, ¿no?, como principio. Eso supone también adoptar otras unidades de análisis que no es el Estado, como la región, las rutas y corredores, las zonas de frontera. Creo que, por otra parte, la noción de régimen de migración y frontera nos invita a pensar el control migratorio y fronterizo a partir de la circulación internacional de ideas, de prácticas, de modelos, ¿no? Y en particular, cómo se han producido estas incorporaciones, apropiaciones o reapropiaciones del llamado modelo de gobernanza global de la migración. Por otro lado, nos permite pensar el control a largo plazo, ¿no? Es decir, toma en cuenta la perspectiva histórica, pero además entiende el control desde una mirada que lo asume como contingente y cambiante. Y da lugar a las llamadas heterogeneidades, ambigüedades, singularidades del control, y es lo más importante, a diversas escalas, ¿no? Por otro lado, y creo que esto es una noción central, el control es entendido siempre como un control disputado, entonces le atribuye un papel central a las luchas migrantes, pero también en general a la fuerza de la migración, entendido en el lenguaje crítico como las turbulencias de la migración. Es decir, las migraciones, la fuerza creativa de la migración, transforma al control. Y lo que muchas veces pensamos como medidas políticas que han sido planificadas en instancias gubernamentales, en realidad también son producto de estas luchas que se producen en el campo del control migratorio fronterizo y la tensión que deriva entre control y movimiento, ¿no? O movilidad y... En términos conceptuales, digamos, retomando la perspectiva de la autonomía de las migraciones,
El régimen de migración y fronteras es entendido como un espacio de conflicto, de negociación, de contestación, siempre mediado, siempre a partir de buscar comprender esta tensión que se produce entre movilidad y control. Es decir, a su vez están quienes postulan que la migración resulta en realidad del control, es decir, la propia noción de migración. Entonces, en este caso no hay régimen sin control, podríamos decir en términos sintéticos. Al mismo tiempo, creo que una de las cuestiones más interesantes de la noción de régimen es que permite pensar la actuación de diversos actores que despliegan sus prácticas a distintas escalas locales, nacionales, regionales, internacionales, globales. Y que dichas prácticas no están guiadas, o no necesariamente están guiadas por una única lógica o racional central. Por ejemplo, la securitización o el humanitarismo. Sino que hay una convergencia y que hay también encuentros, desencuentros, disputas de diferentes lógicas de movimiento. Otra cuestión central es entender que los arreglos institucionales son siempre inestables, ¿no? Y que a su vez hay todo un trabajo de lo que se llama Giortino de reparación, ¿no? Es decir, el control siempre se adapta de alguna manera a esa realidad cambiante. Entonces la regulación del movimiento, la regulación de la movilidad, tendría que ser un efecto de prácticas sociales, como dice que es, además de, como decíamos, de reconocer necesariamente el carácter histórico de la regulación. Y hay dos elementos centrales constitutivos de la noción conceptual de régimen de migración y fronteras. Uno son las crisis migratorias, para entender luego cómo se producen estos esquemas de gobernanza neoliberal de las migraciones, que no lo asumen las crisis migratorias como algo dado, sino que son producidas políticamente, y que ciertos conflictos en torno a la migración son producidos como crisis y otros no. Y por otro lado, lo que comenté anteriormente, la importancia de comprender que el control se constituye o co-constituye junto con las luchas migrantes y las prácticas de movilidad. Pero algunos conceptos, digamos, la familia de conceptos en torno al régimen de migración y fronteras, la perspectiva crítica, incluye, como decía, una noción de control que es mucho más amplia a la noción tradicional. Es decir, el control no es entendido solamente como un modo de inmovilizar a determinados grupos migrantes o a determinada población, sino que también pueden llegar a facilitar la movilidad. Esto, bueno, por eso, digamos, la noción que aparece solo en el título del seminario, me parece que es sumamente importante, es la inmovilidad, movilidad siempre entendida como una construcción relacional, ¿no? Corredor o corredores migratorios, también se vuelve una noción central muy asociada a la noción de régimen, para comprender precisamente, no solamente cuando se plantean desde miradas institucionales el corredor como la acumulación de ciertos eventos de migración en el tiempo, sino como una forma o una nueva modalidad de gobierno de la migración que apunta sobre todo a facilitarla, ¿no? Esto está inspirado en una noción de Kasparek, también la noción de rutas que maneja Wolters, ¿no? William Wolters. Otras son infraestructuras de la migración, concepto de Chiang y Lindquist, en 2014. Pero creo que hay que pensar más bueno, en términos más amplios también, en temas de infraestructuras de las fronteras o de infraestructuras fronterizas, pero también están infraestructuras humanitarias, digamos, distintas formas de efectivación.
la idea de infraestructuras, aquello que también posibilita la conformación de los corredores entendidos como gobernanza. Zona precaria de tránsito, gobernar la movilidad tras la movilidad, atrapamiento de la movilidad, son otros los conceptos afines al régimen, ¿no?, de migración y fronteras. En particular, últimamente estoy trabajando también cuestiones que hacen no solamente a espacialidades emergentes, sino también a la llamada temporalidad del control, y creo que es una línea de investigación emergente, pero que en América Latina, bueno, en este momento está siendo productiva, sobre todo se ha trabajado en relación a la espera, ¿no? Lo que en estas circulaciones también se producen inmovilidades, por lo tanto se está tematizando y problematizando lo que son las esperas, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, en Chile, entre Tacna y Arica, en estos últimos días, migrantes, sobre todo venezolanos y haitianos, que han quedado atrapados ahí en esa frontera, sometidos a una continua espera. Bueno, una de las tantas formas de violencia que se experimenta en esta recuperación de un nuevo régimen de migración y fronteras. ¿Cómo vamos a tiempo? Sobre esto he hablado en otras oportunidades. Y está escrito. Pero me parece que es importante al menos destacar, digamos, que el régimen sudamericano de migración y fronteras forma parte de una nueva época del control migratorio fronterizo, la llamada globalización del control migratorio fronterizo, que es la materialización a escala regional del llamado régimen global de control de las migraciones, ¿no? Y que está relacionado íntimamente con, que podemos llamar, la consagración tecnocrática del modelo de gobernanza neoliberal, con su mantra, y digo mantra porque es repetido de un modo irreflexivo, mecánico, como la migración segura, ordenada y regular. Él usa tanto la derecha como la izquierda. Bien, en Chile está, creo que aparece esta singularidad de que tal corrió el debate a la derecha que parece que la ONU y las agencias como OIM, ACNUR, son brigadas revolucionarias que pelean por un mundo sin fronteras. Pero bueno, la crítica del régimen sudamericano de migración y fronteras justamente toma en cuenta cómo estas dos organizaciones internacionales producen determinados esquemas de control y movimiento en la región y en el mundo, ¿no? Pero para hablar de reconfiguración me parece que también es importante mencionar dos cuestiones, ¿no? Dos momentos. Una primera transformación que tiene que ver con lo acontecido a finales de la década del 2000, sobre todo a partir del 2008 con la exención de visado en Ecuador. Yo insisto que es la medida política más importante que se ha tomado, y revolucionaria y contestataria en términos estatales, ¿no? En términos de libre movilidad. Porque además lo que produjo en la región fue justamente la emergencia o la presencia de una migración extrarregional que modificó sustantivamente o desestabilizó de un modo fundamental al llamado régimen sudamericano de migración y fronteras. Y a su vez, esto hizo que regímenes fronterizos que funcionaban de un modo más o menos independiente se acoplaran, ¿no? Y empezaran, digamos, el régimen sudamericano empezara a estar articulado con el régimen centro y norteamericano, las Américas, ¿no? Entonces, ahí Sudamérica se incorpora como la puerta de entrada hacia el norte.
Y esto trajo un cambio fundamental que después se digamos, consolida con la dispersión espacial de la migración venezolana. Y particularmente con el surgimiento de la llamada plataforma R4B, en un contexto muy particular, dicho sintéticamente, con el giro a la derecha en América del Sur. Una cuestión que me gustaría señalar es que en esta incorporación, esta articulación, nueva articulación entre regímenes migratorios fronterizos en Latinoamérica, Sudamérica, esta es la gran novedad, es incorporada, integrada a la política estadounidense de externalización de fronteras. Perdón. Espero que se han tomado nota. Después puedo pasar entonces, me parece que este es el cambio fundamental y la plataforma R4B responde precisamente o es parte de una política de externalización de las fronteras estadounidenses. Llevaría un tiempo desarrollar algo más detallado sobre la plataforma R4B. Creo que es necesario pensarla desde distintos ángulos. La verdad no sé cómo la han pensado ustedes o cómo han interpretado su emergencia. Después del trabajo de campo de casi 4 meses, no tengo duda que parte de lo que les decía de una nueva estrategia de control del movimiento en términos de contención y disuasión del movimiento canalizado hacia el sur y disuadido y se pretende disuadir la ruta al norte. Hay muchos elementos, digamos, para poder sostener. Uno de ellos es el financiamiento. Solamente hay que mirar cuál es el financiamiento de la plataforma R4B, cómo surge, quién es el representante especial conjunto. Hablando de nuevo, y pueden ver que el PRM, ¿no?, es la Oficina de Población, Refugio y Inmigración del Gobierno de Estados Unidos, es el principal donante junto con el USAID, ¿no? Como falta tan poco, me gustaría ir directamente a estas imágenes que para ustedes son familiares. Son 2 momentos en Colchane. Sí, sí. Gracias. En términos de singularidad, no he visto nunca que una productora de eventos gestionara, digamos, un campamento. Eso sí me parece que es algo que hace la especificidad local, pero si no forma parte de las estrategias globales de control de movimiento y sobre todo lo que ha acontecido con la instauración de la plataforma R4B a partir del año 2018. Entonces lo he visto también los 2 momentos. Vamos a volver sobre esto, ¿no?, sobre estas imágenes. No quiero dejar de comentarles como algunas cuestiones que hacen a la interpretación de lo que para mí acontece, digamos, con los llamados dispositivos transitorios de Colchane y Lobby. Yo entiendo que se trata de infraestructuras temporales que forman parte de la estrategia nacional, pero también regional, inscritas en estrategias globales, ¿no?, de control del movimiento de migrantes ilegalizados, llamamos migrantes en tránsito, y sobre todo, y esto creo que es muy importante, a gran escala. Es decir, son estrategias de control del movimiento para actuar sobre migraciones a gran escala. Es decir, los grandes desplazamientos
de población, como surge la Declaración de Nueva York del 2016, creo que es, y después se concreta con los impactos mundiales. Son migraciones las que preocupan siempre, las llamadas forzadas, entre comillas, y las, entre comillas, irregulares. Entonces, son estrategias de control, en particular de contención, que se llama contención, eso que supone no solamente detención del movimiento, sino también facilitación, entre otros modos de intervenir, y que se materializa con, se llama corredor andino, o corredor del oeste sudamericano, entendido como una nueva modalidad de gobierno del movimiento, ¿no? Es decir, que busca facilitar la movilidad sin desconocer las inmovilidades que se pueden producir. Entonces, también una cuestión que me parece interesante en el caso chileno es el circuito que se produce. No son campamentos aislados, sino que hay un circuito, sobre todo en el contexto de pandemia, donde están las estaciones sanitarias no transitorias. Y por otro lado, lo que tienen en común con otras experiencias de control es que básicamente están destinadas a la identificación y el registro de migrantes irregularizados, ilegalizados, en algunos casos de documentación y fundamentalmente de monitoreo del movimiento. Apuntan a lo que se llama la ratificación del control, ¿no? Entonces, en términos de temporalidades, hay una visión sobre el futuro, de poder prevenir movimientos futuros. Es una anticipación del movimiento que se busca en términos de control y vigilancia de la migración. Estas imágenes son para mostrarles la conformación de este corredor. Yo me acuerdo en la presentación en Germani, que organizaron Carolina Rosas con señora Gina Araujo, a partir de esta imagen a la izquierda. Era más bien una hipótesis de trabajo, lo del corredor como gobernanza, y después del trabajo de campo, aparece este mapa, digamos, donde están claramente las rutas que pueden ser reinterpretadas como corredor. Digamos, la noción de Kasparek es pensar cómo una ruta se produce como corredor. Entonces son los itinerarios migrantes y al mismo tiempo las intervenciones institucionales que hacen la producción de este corredor. Este corredor se materializa a través de estas infraestructuras temporales o transitorias a lo largo de los distintos países. Tengo algunas imágenes para mostrarles, digamos, que Chile, lo que podemos encontrar en Chile, en Colchane y en Lobito, también aparecen en otras partes de América del Sur, que forman parte de la misma estrategia, con sus especificidades locales, ¿no? Pero que no son. Esto es, por ejemplo, en Maicado, en una de las fronteras entre Colombia y Venezuela, el llamado Centro de Atención Integral, pero es un campamento transitorio. Ustedes pueden ver a la derecha la imagen, a la derecha la RHU, muy similar a la imagen del Lobito. Nada más que el Lobito de madera y acá es de metal, el alambrado, ¿no? Estas imágenes son del CAS, el Centro de Atención Sanitaria de los Pastos, en Cúcuta, otra de las fronteras de Colombia y Venezuela. Y el CAS de Berlín, está en el páramo de Berlín, que son algunos de estas infraestructuras temporales dispuestas a lo largo de la llamada ruta de protección que en su momento se llamaba la ruta del caminante. Sí, gracias. A su vez, en el marco de estas infraestructuras temporales, es importante pensar estas estrategias enmarcadas en la plataforma R4B que tienen que ver con la
con puntos de atención y orientación a migrantes. Y en esos puntos, entre otras cuestiones, digamos, porque también se proveen de distintos servicios básicos, hay una orientación permanente acerca de la ruta, ¿sí? De dónde pueden encontrar ayudas humanitarias, y todas están canalizadas hacia el sur. Mejor dicho, todas están dispuestas de un modo en que todo conduce a que se dirijan hacia el sur. Entonces, más allá del llamado que puede haber hecho Piñera cuando estuvo en Venezuela, también hay toda una infraestructura que para determinadas sujetos, poblaciones en movimiento, porque no es que tampoco todas hagan uso de estas infraestructuras, encuentren modos de hacer el camino. Sobre todo con la migración venezolana, que es, en los últimos años, una población sin demasiados recursos económicos. Realmente muy escasos recursos económicos. Estos puntos de orientación, referenciación, también son promovidos por el ACNUR, la OIM, también se expresan en este tipo de infraestructuras, son contenedores. Entonces, es interesante porque en un punto son provisionales. Entonces, aparecen y desaparecen, se pueden montar y desmontar con cierta facilidad, relativa facilidad. Y todo esto apunta justamente a una infraestructura pensada para una migración en tránsito que es cambiante. Entonces, por eso también las parking control son contingentes y cambian también a la medida que se transforma la propia migración. En Ecuador hay otro tipo de estrategia, no vamos a encontrar campamentos, pero sí hoteles ya abandonados, como el Rumichaca, pero que son reconvertidos en albergues transitorios temporales, ¿no? Esto, uno en la frontera norte con Colombia y el otro es en la frontera sur con Perú. Lo interesante, sobre lo cual no me puedo explayar, es que en la gestión de estos centros, de estos puntos, están involucrados ONGs internacionales y nacionales. De hecho, nosotros partimos, el primer trabajo que hicimos en la frontera entre Argentina y Bolivia. El primer lugar de indagación fueron un PAO, un punto de atención y orientación para migrantes y refugiados, en La Quiaca, gestionado por una ONG local y con apoyo de la ACNUR. Ahí empezamos, y ahí empezamos a visualizar de qué trataba, digamos, esta estrategia más regional, ¿no? Inscrito en la idea de respuesta regional, más allá de las respuestas nacionales, como se llaman, que hubo en todos estos años. Bien. Hay varias cuestiones que seguramente lo podemos retomar ahora en preguntas y comentarios. Pero algunas cuestiones que me gustaría retomar es, una, es la importancia de pensar el régimen como un objeto de análisis, pero al mismo tiempo, si se adopta o no como una lente específica para mirar el control migratorio y fronterizo. Entonces, acá la propuesta, mi presentación está basada en asumir al régimen tanto como un objeto de análisis, pero también al mismo tiempo como lente. Es decir, una lente, la lente del régimen desde la perspectiva de la autonomía de migración. Es importante ahí porque hay distintos modos de comprender la noción de régimen. Y por otro lado, también me gustaría insistir, quizás no en Chile, pero en otros contextos, como en Argentina, es que no se toma suficientemente en cuenta la idea de migración en tránsito, que es una categoría de intervención muy poderosa y que surge en este último contexto de expansión del humanitarismo, del control humanitario más específicamente, a partir de la masividad que adquiere la migración venezolana. Y también
adoptar, digamos, la ley de régimen, una invitación a superar los esquemas nacionalistas, sedentaristas, para abordar la migración, la movilidad y su control. Creo que de esta perspectiva, la noción de régimen y las investigaciones que pueden resultar habilitan, creo que nos ayudan a producir una contranarrativa, otra terminología, otro lenguaje necesario para contrarrestar la violencia que cada vez más se agudiza, ¿no? La persecución, la criminalización de la migración en nuestro contexto regional y nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ahora vamos a dar un espacio breve de preguntas. La idea es reunir unas 2 o 3 preguntas y luego dar pie a que Eduardo responda. Entonces pueden ir levantando la mano quienes quieran preguntar y Fernanda se va a acercar con el micrófono. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Muy clara la exposición, pero me quedó solo una duda. Una sola. Hablaste en un momento de que la propia noción de migración resulta del control. Ahí te quería pedir si podías profundizar un poco más. O sea, estoy entendiendo un poco, pero cómo esa afirmación es tan categórica. Y Sí. otra cosita chiquita ahora que se me ocurre, respecto al trabajo de campo tan extenso, ¿cómo se logra financiar eso? en el sentido, entiendo que pueden ser varios proyectos, ¿cierto? Pero en el sentido de que no se vea como algo tan ambicioso en su propuesta. Gracias. Gracias. Que fue maravilloso haberlo hecho así. Hola, buen día. Sí, mi pregunta es un poco su reflexión sobre esta categoría transitoria, ¿no? Porque considerando la magnitud del fenómeno venezolano y que la evidencia muestra que por lo menos uno de los factores de la emigración venezolana tiene que ver con la crisis política, ¿no?, de Venezuela, que no tiene para cuándo porque estamos frente a un próximo proceso electoral 2024 que a todas luces no tiene garantías de ningún mecanismo democrático. Uno pensaría que esta característica transitoria en los flujos migratorios venezolanos es bien relativa en relación a cómo la respuesta institucional de los países asumen, ¿no es cierto?, esa temporalidad, que es bien, digamos, complicada. Entonces, diría que es de largo plazo, ¿no?, entonces ahí me surge como más de la preocupación también por lo que estamos viendo en Chile, por la respuesta de los estados, cómo enfrentar esa complejidad acá en la región y que no tiene luces de que vaya a parar. O sea, de hecho, las últimas estimaciones es que se espera un nuevo flujo migratorio de Venezuela con este contexto electoral. Y a propósito de Ecuador, lo que está pasando en Ecuador, también hay algunas organizaciones que se han pronunciado respecto a una salida de Ecuador y Perú nuevamente hacia Chile. Bueno, gracias, Eduardo, por tu presentación. Solo intentar entender, por ejemplo, esto de que estas plataformas que tú mencionas de ACNUR y de algún que tiene este nombre RAV, y que tiene una expresión también en el norte de Chile, que a través también del trabajo que han venido haciendo estas agencias, como dices tú, como de direccionar el movimiento hacia el sur, ¿no? Un poco eso es lo que tú planteas. ¿Hasta dónde también estas plataformas, estos dispositivos internacionales realmente logran eso? Porque la verdad es que lo que uno ve es que las personas tienen un objetivo, ese objetivo también cambia en tránsito, sobre todo en el contexto de pandemia. Lo que vimos fue movimientos hacia el sur, en este caso hacia Chile,
pero también mucha reversibilidad respecto de los movimientos, porque en muchos casos lo que pudimos constatar es que había redes a las que apelaban las personas en el movimiento, que tenían un pariente, que tenían un amigo, que tenían no sé qué, pero fue bastante frecuente que ya esos contactos se iban perdiendo en el camino. Entonces, se fueron quedando sin este proyecto, no sé si proyecto migratorio, porque en muchos casos eran más bien esperanzas o promesas muy endebles, ¿ya? Entonces, ahora vemos la reversibilidad respecto de venezolanos y en Tacna, pero también la vimos durante o a fines del año pasado, saliendo un poco de la pandemia, movimientos hacia atrás. Entonces, ¿hasta dónde realmente se puede afirmar esto? Porque yo creo que está totalmente, mucho más desbordado este movimiento de lo que nosotros pensamos. Eso. Algo súper cortito. A mí me gustaría ver si pueden profundizar el tema de la materialidad. O sea, en el fondo estos centros, cómo contribuyen al control, al disciplinamiento también de los colectivos, en sus prácticas. O sea, generalmente ponemos el acento en todo el aparataje simbólico que genera las leyes, pero me interesa mucho el tema de la materialidad que se produce a partir de los movimientos migratorios. O sea, pasaporte, etcétera, una serie de cosas que van sucediendo, y entre ellos estos aparatajes o dispositivos que están en frontera. Me gustaría ver cómo lo están trabajando ustedes, ese tema más de la materialidad que se genera en estos procesos. A mí me interesa si puedes reflexionar un poco sobre la misma denominación de crisis, como lo habías mencionado. Lentamente pensando, por ejemplo, autoras como la Cecil Bloom, que establecen como la misma identificación como crisis, establece que directamente el Estado no tiene la capacidad para abordar esta movilidad, ¿no? Y que finalmente denominarlo de ese modo también abre la puerta, por ejemplo, a sustentar que se establezcan determinadas políticas en términos de estados constitucionales de excepción, y directamente entonces cuánto flaco favor nos hace justamente al establecerlo de esa manera, ¿no? Eso. Gracias, Eduardo. Mi pregunta va un poco en línea de lo que decía Marcela, ¿no? Cuando tú dices, claro, hay una conducción, un esfuerzo de conducción de los movimientos desde estos organismos internacionales, desde el norte, pero vemos que, ¿cómo situamos ese análisis territorialmente? Porque América Latina y América del Sur tienen especificidades particulares, entonces es como que vienen siendo conducidos, ¿no? Hacia acá, pero llega un minuto en que ya no hay para dónde más conducirlo. Entonces, y empiezan a aparecer un poco como en un espacio donde ya no es, o sea, no sé, no hay otra posibilidad de conducción. Entonces, en ese escenario, las características quizás o los elementos más propios de este territorio, de estas políticas migratorias en estos contextos, cómo incide o cómo nos permite repensar un poco esa idea de conducción, ¿no? Pareciera ser que si uno lo mira en términos más globales, esto es como un poco el margen también de esa globalización. Y entonces, ¿cómo aparece ahí también este esfuerzo de estos regímenes de control fronterizo? ¿Qué características particulares aparecen ahí? Evelina Rosas. Y de ahí la palabra Eduardo para que pueda con tantas preguntas, no te cargo de tantas preguntas. No, sí. Hola, bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Solo una cosita muy cortita. Me quedo pensando, Eduardo, en esta idea de migración en tránsito y de cómo repensarla, elaborarla y acomodarla a nuestras características, ¿no? A nuestra región. Y quería preguntarte si habías podido hacer entrevistas, precisamente, si habías podido entrevistar a personas que se vieran confrontadas, digamos, con esta infraestructura. Digamos que generalmente uno piensa en proyectos migratorios, sí, destinados hacia ciertos espacios, o al menos está ese intento, ¿no? Bueno, ¿cómo se enfrentan con estas infraestructuras que están de alguna manera promoviendo el tránsito, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, interesantísimas todas las preguntas. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo hay para responder todas. 10, 15. Por pregunta. Bien, vamos. Voy a tratar de ir en orden. Igual por ahí voy juntando algunas de las preguntas. Están muy relacionadas. Bueno, muchas gracias. Aclaro que, digamos, siempre como toda presentación forma parte de una provocación, ¿no? Y que es una reflexión en curso también de alguna manera. Propio de la actividad académica, el trabajo de campo, el viaje de los casi 4 meses, terminó en agosto. Y la segunda visita en Bolivia y Chile fue, el primer semana de enero, terminó por diciembre, digamos. Hasta ahora, poco hemos podido revisar de todo lo acumulado en términos de material. Entonces, quiero decir esto porque hay muchas preguntas, como tuve Carolina, que ciertamente tenemos material para dar una respuesta más detallada, pero bueno, tengo también algunas intuiciones y también apelo, digamos, a lo que iba surgiendo en términos de la improvisación del análisis que uno hace en el campo, ¿no? Entonces, sobre migración y control, y por qué, digamos, la migración se constituye como tal a partir del control. Bueno, en realidad algo al pasar, pero bueno. En realidad, en el marco, digamos, de el análisis del control del movimiento, las fronteras, siempre vamos a reconocer o buscar, digamos, aquellos conflictos y negociaciones en torno a la tensión entre movilidad y control. Entonces, yo me refería a que migración se convierte como tal a partir del control, porque si no, es entendido solamente como movilidad. Esto que proponen, por ejemplo, Tarsión y Decheno. Entonces, la noción de migración como categoría estatal a su vez surge a partir del cruce de fronteras, pero también como una movilidad problemática. Entonces, en ese sentido, está vinculada al control, en términos de la categoría. Eso es lo que lo hace muy breve. Sobre el trabajo de campo y financiamiento. Me encantaría extenderme, porque realmente fue difícil. Tendría que encontrar un poco acerca del financiamiento de la ciencia en Argentina, y que tenemos proyectos con financiamiento público, pero que no nos han servido, más que en términos simbólicos, para inscribir esta investigación. El financiamiento libre de Claxo, el financiamiento real. Porque además el CONICET tiene una cláusula, y es que solamente se puede gastar el 20% del total en el exterior. Y con un trabajo de campo multisituado en América del Sur, se puede imaginar cuánto queda. Además, no les digo la cifra, porque aquí en Chile no la creería, y me da vergüenza. Pero fue un fondo Claxo de 10 meses, fueron $11.000, por un equipo de 4 personas. De todas maneras, hubo 2 equipos conformados, 2 pequeños equipos, Argentina, Bolivia, y uno de ellos trabajó sobre todo en las fronteras en Bolivia, y yo, con una compañía, estuve trabajando, digamos, alrededor del corredor. Y nosotros logramos cubrir algo así como el 70%. Igual les puedo dar algunas recomendaciones como viajar muy barato y cómo sufrir también. Pero sí es posible. Es decir, lo interesante me parece que es eso, que algo que comentabas vos, que es posible hacerlo también, y que es cuestión también de planificarlo, que puede resultar, sobre todo con los fondos que manejan acá en Chile, ¿no? Que lo hacen posible. Para nosotros, sin Claxo hubiera sido realmente complicado, estamos dispuestos a pagar con nuestros propios ingresos, pero después surgió lo de Claxo, ya uno estaba
Con Colicet hemos cubierto trabajo de campo en la frontera argentina. Sobre lo transitorio de la migración venezolana, yo cuando apelo a la categoría de lo temporal o transitorio, no es en relación a la migración, sino a las infraestructuras o en general a estas nuevas modalidades, estrategias del control migratorio. Porque es interesante pensar que algo que se asume como provisorio se vuelve permanente, ¿no? Y en términos de migración, de la migración venezolana, no es que yo entienda que se está acabando, estamos en su etapa final y demás, ¿no? Los recursos, de alguna manera, indican que deja de tener en términos globales, la importancia que le otorgaron en los años previos, porque los fondos se están yendo a Ucrania. Eso sí, la cooperación, los fondos de la cooperación internacional, son cada vez menores para atender la población, digamos, venezolana en tránsito. Pero lo temporal acá surge más bien en relación a estas modalidades del control, ¿no? En ningún momento quise sugerir que se trataba de un fenómeno que se estaba agotando, ¿no? Ahora a su vez, bueno, se renueva con la llamada reversibilidad, los retornos, regreso, pero en realidad, claro, se perpetúa porque hay retornos a Venezuela y después el emprendimiento de ruta hacia el norte. Y es interesante también que lo que sucedió, digamos, en Chile en particular, al menos lo que surge de los relatos, por ejemplo, me acuerdo de una entrevista en Lobito, claro, de la imposibilidad de la vida en Chile. Y después de algunos años, no haber podido cumplir con al menos algunos objetivos económicos. Básicamente la subsistencia y remesas. Pero bueno, eso sí creo que es importante pensar que la llamada crisis migratoria en Venezuela lo que generó fueron estrategias de emergencia y estabilización, la llamada emergencia y estabilización. Entonces está muy conectado a la noción de crisis. Entonces fueron respuestas sobre lo que se pensaba siempre provisorio. Pero eso creo que es la mirada institucional, la que lo asume con esa provisoriedad. Pero no necesariamente que se vaya a votar. Ahora, en términos de gestión, sí me parece que hay una reconversión. Es decir, puede pasar de algo transitorio, que lo piensan a su vez ya como permanente y que implementan estrategias, por ejemplo, destinadas hoy en día a la promoción del desarrollo, ¿no? Fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Entonces ahí asumen ya el carácter más permanente de esta distribución de la población venezolana. No sé si respondo a tu inquietud. ¿Sí? Bueno, hay algunas cuestiones, digamos, de 2 o 3 preguntas, pero Marce y Carlos, sobre, dice que la autonomía de los migrantes, ¿no? Frente al control, en definitiva, o esta voluntad de conducirlos, de canalizar la migración. Ya, digamos que está en la propia lente de régimen entender que siempre la migración desborda el control, por un lado. Es decir, por más que haya una voluntad de usar la noción de desbordamiento, es que precisamente entonces, toda esta infraestructura creo que sí ha facilitado la movilidad hacia el sur. Eso no quiere decir que los consigan mantener en el sur. De todas maneras, si uno mira cómo se están reconvirtiendo las estrategias
regulación de la migración, no solamente responden a una idea de emergencia, como decía recién, sino también a cómo estabilizar esa población. Después no lo consiguen. Pero todo lo que son proyectos de integración local, ¿no? Promoción del desarrollo local y demás, apuntan a eso. Eso no quiere decir ahora que lo consigan, claramente. Pero sí es notable que si emprenden su regreso, no tengan las mismas ayudas humanitarias a las cuales pudieron acceder para llegar al sur, por ejemplo. Y eso es un indicador de lo que buscan, pero no necesariamente que lo consigan. Sí, ningún diría que todos responden necesariamente a cómo está trazada la ruta hacia el sur, digamos. Y están quienes, a su vez, disputan ciertas narrativas, y esto es muy interesante, sobre el riesgo, la peligrosidad de las rutas, porque esto es un componente fundamental en estos puntos de atención y orientación. Como una narrativa, que promueve en particular OIM, pero también ACNUR, a través de sus agencias implementadoras, para desalentar ciertas direcciones que pueden asumir los inmigrantes por su cuenta. Eso. Entonces, hay voluntad de control, pero no es que el control tampoco se impone de arriba abajo. Y como decía, siempre el control es disputado, pero no es que no tenga efectos. Entonces uno piensa en los efectos que tiene el control sobre las vidas migrantes, y una de ellas es la precarización, por ejemplo, del tránsito, a pesar de las ayudas humanitarias. ¿Por qué? Porque también los mantienen en esta circulación. Eso es lo que se llama GES, el atrapamiento en la movilidad, ¿no? Y la estrategia no es detenerlos, aunque provisoriamente se lo puede detener. Y que tampoco encuentran en la deportación la solución definitiva. Esa es una cuestión que parece que es importante. Pero sí se combinan, entonces, por eso decían también que son prácticas de control de diversas naturalezas que interactúan también, relacionalmente el control. Entonces, al mismo tiempo que se facilita, hay ciertos grupos que son objeto de deportaciones, no todos. Además, no hay capacidad del Estado para poder llevarlo a cabo. Entonces, creo que ahí retomo una categoría con la que trabajo, que es la política de la hostilidad. Y en Chile, para mí, hay en este momento, claramente, una política de la hostilidad que tiene sus efectos concretos. Entre ellos, esta idea de retorno. Sobre las materialidades, digamos, lo que planteo como materialización del control. Yo creo que ahí lo interesante es la diversidad de cuestiones que entran en juego para poder establecer formas, diría, útiles de control, ¿sí? Y que no necesariamente recurran a lo punitivo. Entonces, en términos de las materialidades que podemos reconocer, tienen que ver con las llamadas ayudas humanitarias, básicamente. Y eso sí creo que es una novedad importante en temas de control. Digamos que no es control punitivo, necesariamente, es decir, está presente, pero que hay básicamente un control a través de la llamada razón humanitaria por fácil. ¿No? Es decir, entonces hay formas de intervención humanitarias para conseguir esta canalización del movimiento. Solamente sobre las crisis, quería bueno, me parece que es importante decir algo. Y creo que este es como un punto bien interesante, porque nos han convencido, podríamos decir, nos han tratado de convencer de que frente a las crisis
los estados están desbordados y para ello hay que recurrir sobre todo a la cooperación internacional. Entonces, en ese sentido, lo que vos señalabas es claramente la crisis crea condiciones de posibilidad para intervenciones de esta índole, digamos. La declaración de Nueva York, digamos, como el antecedente de los pactos, dice claramente que los estados nacionales no pueden responder a la complejidad y a la magnitud de los grandes desplazamientos de población. Por eso insistía en que son estrategias de control pensadas para estos grandes desplazamientos, y eso es parte de la novedad y que hace la recuperación del régimen sobre migración y frontera. Entonces, claramente, es decir, desde esta perspectiva, es pensar la noción de régimen, la noción de crisis de la migración, crisis del refugio, a partir de estas luchas de poder y los intereses que están en juego frente a un desplazamiento masivo en un contexto muy particular. Porque el Grupo de Lima y después el proceso de Quito, que dan lugar a la plataforma R4B, tiene que ver básicamente con un contexto regional también, como decía, del giro a la derecha, para deslegitimar el gobierno de Maduro. Es más, lo que yo opine del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si esa migración, si esa salida masiva se producía en otro contexto? Entonces aquel refugio se vuelve también la herramienta de la política exterior. Y eso se puede ver como muy claramente lo que acontece en toda la región. Entonces la idea de la migración, pero relacionada a la crisis humanitaria, me parece muy interesante, es bueno, pensarla como producción de crisis, como formas de intervención, con categoría de intervención en particular, y que da lugar a ciertas modalidades de regulación de la migración contemporánea, ¿no? Bueno, vamos a pasar de inmediato a la mesa número 1, movilidades, fronteras y violencia, en la que exponen Carolina Stefani, Nanette Verona y Gustavo Matalla. Hoy nos damos unos minutitos de logística y partimos.